De nuevo, entonces, como les decía, la ansiedad social es un tema súper relevante porque la mayoría lo vive en su adolescencia o la mayoría lo vive, por ejemplo, cuando son pequeños. Vamos a ver cómo evoluciona eso. Entonces, les voy a ir contando a medida que vayamos avanzando un poquito. Pero las tasas de prevalencia son súper altas. Yo pasé por ansiedad social en mi adolescencia y fue un tema trabajarlo porque me ponía muy nervioso cuando tenía que hablar con público o a veces simplemente decir mi opinión en un grupo de 5 o 6 personas me causaba una ansiedad tremenda. Entonces lo viví. De hecho, mi búsqueda espiritual fue en gran parte por esto. Estudié preparación física por lo mismo, porque sabía que si quería ser quien yo quería ser, si quería expresarme como ser, como persona, era súper necesario que pudiera hablar en público. Entonces inicié mi camino, estudié preparación física, cosa que esto me pusiera al frente de otras personas, empecé a hacer clases, empecé a confrontar esta situación para revertirla, ¿no? Pero como experiencia personal fue algo que me demoró años. Cuando comencé a hacer las clases me ponía tremendamente nervioso y yo creo que este año, el año pasado, recién eso se fue quitando. Sí, estuve como por lo menos 5 o 6 años de hacer las clases con una sensación horrible de pánico dentro mío, pero aún así tenía que superar eso, ¿no? Bueno, entonces la ansiedad social o fobia social es un trastorno ansioso muy frecuente de observar en la población y tiene una gran relevancia por lo incapacitante que puede ser esto para la persona que lo padece, ¿no? En Estados Unidos es el tercer trastorno psiquiátrico más frecuente luego de la depresión y la dependencia del alcohol. Y es muy loco que nunca en el colegio, por ejemplo, nos mencionaron que existía algo así, ¿no? Por lo menos a mí dentro de mi formación nunca lo hicieron. Creo que ya se silenció. Y es muy curioso que sea uno de los tres trastornos más habituales. O sea, personas consultan realmente al psiquiatra, al psicólogo, porque les da pánico a veces hablar en grupo o le da mucha fobia estar al frente de otras personas. Decíamos en un video anterior que el comunicarnos ante un grupo es uno de los miedos más comunes, como el 64 por ciento de las personas le cuesta hablar en grupo, tienen miedo a hablar frente a una audiencia. Es casi como un miedo instintivo. Entonces, de ahí vemos cómo tan fuerte es la relevancia de este trastorno, ¿no? Entonces, ¿qué situaciones son las que provocan mayor ansiedad y conductas evitativas? Como les dije anteriormente, hablar en público o dar una conferencia o exponer en una sala de clases. Hay personas que, yo me acuerdo porque yo viví esto, entonces lo puedo contar desde mi experiencia. Cuando tenía que dar una presentación en público o algo que tuviera muchas personas, y que me acuerdo que la noche anterior no podía ni dormir, me costaba muchísimo, era súper incómoda la situación. También asistir a reuniones sociales o fiestas, como te decía, una persona con fobia social le cuesta estar con más de 3 personas hablando, con 4 personas hablando. Comer o beber en lugares públicos incluso puede ser así. Un segundo voy a sacar. Bueno, también utilizar un teléfono, hablar, por ejemplo, en frente de otras personas, puede ser algo muy incapacitante para una persona que está pasando por este tipo de trastorno de ansiedad. Vamos a sacar a María Eugenia que aparece aquí. María Eugenia, si tú puedes presionar. Espérame, aquí lo estoy haciendo. Ya. Entonces también
alguna entrevista con alguna autoridad, por ejemplo, cuando un joven o un niño tiene una fobia social y el profesor lo hace exponer enfrente del curso, es atroz para esa persona. Tienen que saberlo así. Entonces, si ustedes tienen un hijo o simplemente a ustedes les pasó esto que pudo haberles pasado y que nunca se trabajó, es muy presente que estén con esa fobia social todavía latente, ¿no? Y eso trae un montón de situaciones futuras que las vamos a ver a medida que avanza el video. Por ejemplo, ante un examen oral, no sé si han visto, siempre dicen que el examen oral es mucho peor porque hay personas que se ponen muy nerviosas. O, por ejemplo, iniciar un pololeo, una relación de pareja, una persona que tiene fobia social, le va a costar muchísimo, le cuesta mucho dar el primer paso, por ejemplo. La aparición temprana de este trastorno o sea, este trastorno aparece por lo general en 95% antes de los 20 años de edad, lo que no significa que en algún futuro no tenga alguna implicancia en tu vida. Lo que lo hace más preocupante porque justamente es la etapa de la adolescencia donde las personas están más vulnerables, donde hay un montón de cambios emocionales, donde se determina prácticamente quién voy a ser yo en este mundo. Entonces, de ahí la importancia y la preocupación por las fobias sociales. Bueno, al igual que otros trastornos ansiosos, las fobias sociales son una enfermedad que puede tener una base genética, o sea, si, por ejemplo, tu padre tiene fobia social, acá decimos genética y biológica, pero por lo general es más conductual, ¿no? Porque ese niño va a estar viendo al padre que realmente no puede hablar en público, que le cuesta hacer algunas cosas. Entonces, basta que aunque ese ambiente familiar sea de esa forma para que pueda propensar una fobia social. Hablamos de fobia social generalizada cuando un sujeto no es capaz de enfrentarse a tres o más situaciones sociales. Se dice que ahí padece una fobia social generalizada y puede ser muy invalidante, con una carga genético familiar importante y asociado a alta comorbilidad. O sea, una persona que tiene una fobia social generalizada, que como decíamos son tres o más situaciones en las que no puede estar, esto lo puede afectar enormemente y puede tener otras enfermedades como depresión, como trastornos de ansiedad generalizadas, crisis de pánico, en fin, un sinfín de enfermedades por el hecho de que tu autoestima se echa a perder. Cuando tú no puedes hablar en grupo, no puedes realmente ser tú. Dentro de la teoría de los chakras, por ejemplo, uno de los más importantes, bueno, son todos muy importantes, ¿no? Pero el quinto chakra, que es el chakra de la garganta, que está relacionado con nuestro pensamiento, con nuestra voz, con lo que escuchamos, es súper importante para este chakra el poder expresarse para poder pensar correctamente. Si tú no puedes expresar, si no tienes liberada tu voz, no vas a poder pensar correctamente porque tu cerebro se hace a base de tus pensamientos, ¿no? O sea, tu cerebro se hace a base de tu voz, de lo que estás hablando ahí dentro. Entonces es un problema que afecta tanto socialmente, pero también internamente. Va a ser una voz interna muy ruidosa. Otra cosa que favorece una fobia social es el temperamento. Uno también puede predisponer a esta fobia social. Un porcentaje importante de niños, eh, ellos presentan conductas inhibitorias. Entonces, hay hartos niños que presentan estas conductas como parte de su temperamento, vienen agregados con él, que pueden ser niños retraídos o de pocos amigos, temerosos. Entonces, es muy probable que ellos desarrollen una fobia social en una primera edad adulta. Tienen un riesgo que puede ser 5 veces mayor. Por si es el caso de que tienes algún niño tímido o, o tú mismo o tú misma fuiste tímido dentro de tu adolescencia o dentro de tu infancia. Vamos a distinguir a continuación
entre un niño tímido y lo que es la fobia social. No necesariamente un niño tímido tiene que tener fobia social. Bueno, estas personas, las que padecen de fobia social, van a tener una distorsión de la información del entorno, de su ambiente, resaltando siempre una percepción y una interpretación negativa del medio social. Lo pueden encontrar amenazante y riesgoso, razón por la cual van a evitar el contacto con personas interpersonales. Entonces a estas personas les va a costar encontrar pareja, les va a costar encontrar trabajo, les va a costar mantener esos mismos trabajos, porque una persona con fobia social le cuesta un poco como ir hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar a un joven tímido de otro que presenta una fobia social? La timidez comienza, como te decía, en la infancia y puede afectar a muchos, ¿no? Por ejemplo, el 30 o 40% de las personas puede ser tímida cuando seamos pequeños. Él tiene temor a enfrentarse a otros individuos, es más callado, puede ser menos asertivo, pero él se atreve a diferentes situaciones sociales y esto no le afecta en su vida académica, laboral o social, ¿no? Cuando hay una fobia social fuerte, afecta justamente esos ámbitos, el académico, el laboral, el social, el emocional, el intelectual. Un porcentaje significativo de ellos, o de las personas que tienen algún tipo de fobia social, van a, van a abusar del alcohol. Aproximadamente un 40%, porque el alcohol te da la inhibición, el alcohol te permite hablar en un grupo, permite que salga como ese otro yo, pero hay un terrible problema con eso, porque es como que va escondiendo cada vez más tu verdadera identidad, ¿no? Yo recuerdo que cuando tuve mi tiempo de crisis social o de fobia social fuerte, en ese tiempo bebía harto. Cuando esto fue disipando, yo me di cuenta cómo de pronto no tenía ganas de beber, no tenía ganas de tomarme una cerveza, sino que prefería sentarme a conversar con un mate o con un té o de forma muy regulada, pero, pero sí está muy ligado. Una persona que tiene fobia social probablemente va a tener una tendencia fuerte al alcohol. También como una posibilidad de acercarse al otro sexo. Bueno, en lo laboral puede repercutir en el estatus profesional y en el socioeconómico, ya que como les decía, estas personas no van a ser audaces ni mucho menos competitivos porque no van a querer estar figurando y pueden ser fácilmente desplazados y relegados a un nivel inferior. En lo social, por lo general se mantienen de poco amigos, aislados, con dificultad para relacionarse con el otro sexo, por lo que muchos de ellos no logran casarse. Esto estamos hablando no de todos obviamente, ¿no? Muchos de los síntomas de la ansiedad social se pueden atenuar en la edad adulta, o sea, pueden quedar grabados tan profundamente que van a estar afectando incluso la edad adulta. ¿Qué es lo que motiva a los pacientes a consultar? Esto para que sepan más o menos cómo llega una persona a darse cuenta, ¿no? Pero por lo generalmente llegan tarde. Por lo menos este trastorno puede aparecer oculto por 20 años, dicen. Hay personas que lo resuelven más rápido, ¿no? Pero como es algo que pareciera no ser un problema de salud como tan común, del cual no se habla mucho, las personas no saben en realidad. Piensan que puede ser por su personalidad, porque está un poco bajoneado, o no sé, porque es una etapa. Los amigos a veces no ayudan mucho tampoco en ese diagnóstico que le dicen, no sé, pues por lo general no hay mucha respuesta para ello. Entonces, muchas veces la persona con fobia social llega porque en realidad comenzó a sentir depresión,
entró en un estado depresivo y este estado depresivo se agravó. Y ahí recién pudieron dar cuenta de que, en esencia, lo primero que gatilló fue la fobia social. Solo unos pocos pacientes en adolescencia consultan este problema y la mayoría puede que vayan ayudados. Los tratamientos más efectivos, o sea, ¿qué hacemos si tenemos algún chico con fobia social o nosotros mismos tenemos fobia social? Se trabaja harto con la psicoterapia denominada cognitivo-conductual. Esto básicamente lo que busca es cambiar las conductas. Es prácticamente lo que hemos dicho en todos los otros videos, ¿no? Lo que se necesita es hacer un reseteo de la forma en cómo nos enfrentamos al mundo. Un reseteo de la forma en cómo nos miramos, en cómo percibimos a las otras personas. Entonces, se, se busca la exposición gradual a las situaciones que te den fobia. em, Se trabajan también las habilidades sociales y la reestructuración del pensar ansioso y catastrófico. O sea, básicamente se trabaja en el lenguaje de la persona y de cómo reacciona y qué palabras le pone a las situaciones. Entonces, como sus pensamientos anticipan de manera automática y racional las situaciones negativas, hay que constantemente cuestionarlas y eliminarlas. O sea, si tú tienes ansiedad, tienes que confiar poco en tu mente. Tienes que hacerte caso poco, porque probablemente tu mente esté muy alterada, especialmente en esas situaciones de ansiedad fuerte. Entonces, por eso es que nosotros meditamos para poder ver lo que está pasando ahí, analizarlo, pero de una forma más neutral, ¿no? Analizar como que ya, ok, ¿qué es lo que está pensando mi mente? Intentar ver la mente como algo separado de tu esencia, de tu ser en sí. O sea, obvio que está junto, ¿no? Pero no te identifica como a ti como ser, como el self. Bueno, entonces, si se logra reestructurar lo cognitivo, por eso yo les decía también que busquen programación neurolingüística o busquen afirmaciones positivas y escúchenla cuantas veces puedan para ir cambiando el chip que tenemos ahí dentro, ¿no? Para ir cambiando nuestro disco duro. Entonces, en lo conductual, el terapeuta junto con el paciente planifican lo que se denomina una desensibilización sistemática, es decir, una exposición gradual con un tiempo prudente. O sea, si tú tienes alguna fobia social o algún tipo de fobia, puedes ir mejorándola gradualmente, ¿no? Por ejemplo, si tuvieras alguna fobia a hablar en grupos de 6 personas, métete en algo que te exponga a eso, pero quizás ve haciéndolo de a poco, quizás ve haciendo pequeñas intervenciones. Yo en mi caso me hice mi propia terapia, como les contaba. Cuando era preparador físico comencé entrenando a 3 personas, después entrené a 6 personas, me ponía morado, sudaba, me ponía nerviosísimo, mis ojos estaban rojos de nerviosismo y se movían, pero aún así fui como pasito a pasito escalando, ¿no? También se realizan otras técnicas y actividades con el fin de desarrollar habilidades, como por ejemplo algo que te permita la capacidad de expresar, ya sea puede ser técnicas de teatro. Por ejemplo, aquí habla un poco nuestro PowerPoint sobre el psicodrama individual y grupal. El psicodrama básicamente es actuar tu problema, es poder verlo. Entonces tú también podrías grabar tu situación o lo que te da miedo y escucharte para que veas realmente cómo suena y qué realmente no está tan racional en ese relato, ¿no? O siempre es bueno como conversarlo con algún amigo que sea un poquito más neutral. Son buenos esos amigos que te dicen las cosas no como las quieres escuchar, sino como a veces un poquito dura puede ser, pero
pero que te dicen las cosas que necesitas. Entonces, es bueno rodearse de ese tipo de amistad. Y bueno, es obvio que el yoga nos va a ayudar mucho, que las técnicas de relajación, que las técnicas de meditación, porque pasa algo muy singular cuando comenzamos a meditar, por ejemplo, en las mañanas, que tus situaciones de los días anteriores, las cosas que te estresaron fuerte, como que vienen a tu mente en ese momento, o los estrés o las situaciones estresantes del día como que aparecen en tu mente. Entonces, cuando estás meditando, la idea es que tú puedas ver todo esto de una forma neutral y que no tenga ninguna reacción en ti, cosa que lo vayas entrenando desde ya ahí dentro. Muy bien, para el día de hoy les tengo preparado una meditación que es bien sencilla, solamente toma 3 minutos porque es el tiempo máximo que puedes hacer esta meditación. Y esta meditación es una meditación que es para el sistema nervioso, que es para controlar el sistema nervioso. Entonces lo que vas a hacer es poner tu mano izquierda en el pecho y la derecha sobre la izquierda. Espero que se vea. A ver, ahí se ve mejor. Entonces la izquierda en el pecho, la derecha sobre la izquierda. Y acá simplemente lo que vas a hacer es inhalar profundo y vas a mantener la respiración todo el tiempo que puedas, todo el tiempo que puedas. Y luego, cuando ya no puedas más, exhalas completamente el aire y te quedas sin respirar el máximo tiempo que puedas. ¿Ok? Simplemente mantente haciendo ese ejercicio. Recuerda, tienes que inhalar por tu nariz siempre, mantener lo máximo que puedas y exhalar rápidamente y mantenerte sin respirar lo máximo que puedas. El otro día leía un libro sobre magia antigua, sobre lo que leían los magos, y ellos decían, por ejemplo, que lo que necesitas básicamente para resguardar tu energía y tu psiquis es la contención de tu respiración. Ahí es cuando tomas dominio sobre tu mente, sobre la angustia, sobre la ansiedad, sobre el miedo. Entonces te pido que la hagas con la mayor intensidad y que juegues un poquito con el miedo, con la angustia que aparezca. Linda Buda. Si te sumaste recién, te cuento que la meditación es con la mano izquierda en el pecho, la derecha sobre la izquierda. Tienes que inhalar en un segundo, mantener la respiración hasta lo que más puedas, luego exhalas en un segundo y te mantienes sin respirar lo que más puedas, mirando hacia tu entrecejo y observando si hay alguna situación de estrés o algo que quieras superar. Recuerda que tiene que producir angustia. Deja nomás que tu cuerpo entre un poco en desesperación, pero maneja esa angustia.
Ok. Regula lentamente tu respiración. Esta meditación es cortita porque es como un SOS para cuando lo necesites. Se puede hacer, por ejemplo, yo siempre lo hacía antes de mi clase, de mis clases. En cualquier momento te puede dar esta instancia. Respira muy profundo. Verás cómo este simple ejercicio provocó algo en tu pecho. Ok.